Mirá todo lo que tengo acá. Bueno, diseñar para una caja no es solo hacer un dibujo y pegarlo. No es un póster, no es una ramera, no es un lienzo plano. Es un objeto tridimensional que se va a doblar, cortar, plegar, imprimir con tintas que quizás no se van a ver como vos esperás. Y si no tenés en cuenta todo esto, cuando la imprenta lo arme, lo haga y sale el producto final, tu ilustración puede estar mirando para cualquier lado, estar tapado con algún logo, estar texto, o bueno, peor aún, estar mal cortado por un pie o quizás una ventana, como me ha pasado con este diseño. Así que lo que te quiero mostrar hoy es cómo hice esta ilustración, cómo lo adapté a un diseño de caja que me mandó el cliente, los errores que cometí, lo que hice bien y lo que aprendí con todas esas experiencias que te acabo de mostrar. A su vez voy a hablar sobre la ilustración, un poco sobre texturas, que es lo que se basa más este trabajo, un poco de storytelling de la ilustración y cómo pensar el diseño para que funcione en lo que va a ser una caja. Bien, como siempre digo, arrancar con un boceto. Siempre se arranca con un boceto. Y se hacen varios bocetos, no se hace uno solo. Entonces luego se mandan al cliente para que él elija qué boceto se adapta mejor al diseño que él tenía en mente. En este caso podemos ver el primer boceto y un segundo boceto. Y lo que siempre digo, trata de que el boceto sea una expresión, que no sea algo sumamente detallado y que tenga todos los errores que quiera. Porque en definitiva la idea en esta etapa es mostrar la esencia de la ilustración, la composición de la ilustración. E incluso pueden llegar a ser simple mancha. No te olvides de eso. Lo que sí es obligatorio tener, tiene que estar sí o sí en este tipo de ilustraciones, es el template. El template es todo esto que está armado, que va a ser parte de la caja. Tener bien presente qué es lo que va a ir impreso, lo que va a ir doblado, lo que va a ir tapado. Esto desde el principio, desde el boceto, porque podemos hacer un boceto, como decía antes, una ilustración para una remera y no va a ser igual que pensar en una ilustración para una caja. Cada caja tiene su propia estructura y si diseñas sin saber cómo es que se va a imprimir, qué es lo que se va a ver, qué cosa va a ir enfrente, qué va a ir atrás, cuáles van a ir a los lados e incluso qué es lo que se va a tapar, vas a estar trabajando al reverendo pedo, vas a hacer cosas que no van a tener sentido después. Y bueno, es tiempo que a ninguno nos sobra. Así que nunca te olvides, si vas a hacer una caja, acuérdate de pedir el template. E incluso tenés que preguntar dónde van a ir los logos, dónde va a ir el texto, dónde van a ir las advertencias, todo. Quiero mostrar un ejemplo, distinto a este, pero que funciona igual. Fíjate el diseño de estas dos cajas. Son totalmente distintas, una vertical y otra horizontal, ¿verdad? Pero del otro lado tienen la misma ilustración. ¿Qué pasa? Esto, si hubiese salido así, hubiese quedado como el orto. Entonces, este tipo de cosas uno lo tiene que pensar antes. La ilustración original era la horizontal, la de la caja grande. Y después mi cliente pensó en hacer una caja más chica para dados más chicos y optó por este tipo de diseño de cajas. Entonces me cambió todo el template. Por suerte, me avisó, porque si no me hubiese avisado podría haber hecho cualquier cosa. Entonces yo decidí qué dejar y qué no dejar dentro de la ilustración. Pero ¿qué pasó? Esto pasó. Me pusieron el código de barras debajo de los pies del personaje. O sea, lo hubiesen puesto del otro lado. Como yo no tenía el control de eso, no lo pude cambiar, pero yo podría haber agarrado y haber puesto el personaje del lado izquierdo o mirando para el otro lado incluso y hubiese quedado mejor. Pero bueno, fue algo que escapó de mi control en ese momento. Por eso es que ahora a todos los que me piden hacer un packaging, yo les pido que me pasen toda la información que va a llevar ese packaging. ¿Qué partes van a ir pegadas? ¿Qué partes van a ir dobladas? ¿Qué partes van a ir con información? ¿O qué partes van a llevar el logo? ¿Y qué logo? ¿Bien? Y si no te lo dicen o no te lo quieren decir o no lo saben, vos tranquilamente puedes agarrar y tomar de otro packaging la misma información y más o menos ponerlo en bloques y ubicarlos en donde vos creas que puedas llegar a ver ese tipo de información y laburar en función a eso. Entonces va a haber partes que vas a tener que dejar sin detalle o con muy poco detalle, con manchas, con algo para que puedas llegar a ver buen contraste del color del texto con el color del fondo o de la ilustración. Incluso los bordes, saber que los bordes, en las partes que van a ir dobladas para adentro o para afuera, dejarlos con la textura, manchas o que, no sé, sea cielo. Otra cosa que me gusta hacer es imprimirlas. Imprimirlas en una A4, no importa que no sea el tamaño real, y armarlas y ver cómo es que se doblan, cómo es que se comportan, dónde tendría que ir el pegamento, dónde no. Si es que no me avisaron, porque a veces pasan esas cosas que no sabes cómo es que va a funcionar la caja. Hay que tener toda esa iniciativa antes de empezar a ilustrar. Más que nada para evitar errores, para evitar trabajar al pedo y perder tiempo. Te sigo mostrando una ilustración. A esta altura ya tenía el diseño decidido. Evidentemente no fueron ninguno de los otros bocetos, sino que el cliente me pidió que agrandase o hiciese algo distinto. La historia dentro de la ilustración es que ciertos aventureros llegaron a este árbol medio místico, medio cósmico. La copa del árbol va a ser con esa textura de universo y es la textura que va a predominar dentro de esta ilustración.
ilustración. Fíjate cómo en este caso yo sé que la parte de adelante y la parte de atrás son estos dos bloques grandes que hay acá. Entonces acá es donde yo tengo que poner la mayor parte de mi atención. Evidentemente en este caso ambos lados son parte de la misma ilustración con un poco más de acercamiento, pero la idea va a ser que todo el resto sea como la copa del árbol, como cósmico. Fíjate cómo se ven los lados, como si fuese una especie de universo con planetas, pero en realidad son parte de la copa del árbol. Desde ambos lados se puede llegar a notar y ver. ¿Ves cómo quedó? Así quedaría la ilustración como si fuese un boceto más, como si fuese el line work en mi caso, mostrando al cliente cómo iba a funcionar el conjunto de la ilustración dentro del package. Y acá entra otra utilización de texturas. Las raíces de este árbol me van a ayudar para armar la forma medio serpenteante de alguna de las raíces y a su vez darles una textura que a mí me servía para poder dar la sensación que quería dar dentro de esta parte de la ilustración. Mostrar los problemas del terreno, mostrar que el lugar para llegar era realmente difícil, complejo. Esa sería la parte de la historia de la ilustración, el porqué de la ilustración, que por lo general a mí me gusta jugar con todo eso. Y aunque al cliente no le interese, no se lo voy a contar, no se lo voy a decir, yo sé que está ahí, esa parte de la historia está ahí y ayuda y refuerza al storytelling que genera el conjunto de la ilustración. Otra forma de aplicar texturas es usar pinceles medio rústicos, medios especiales, que no tienen tanta magia. Las se pueden hacer o los encontrás en internet, pero siempre trabajando con estos pinceles, la idea es generar una textura que abarque bastante espacio o que simplifique el trabajo de algo en particular. Siempre que uses pinceles, texturas o formas prearmadas, tenés que hacerlo con una intención, no es ponerlas porque sí. Tienen que tener una función, un porqué, si no después te queda como un collage mal hecho. Es por eso que yo a veces armo la textura, pongo la textura y la convierto medio en que queden pinceladas y que me sirva como base. No utilizo la textura en sí completamente. Fíjate que la textura ya desapareció. ¿Por qué? Porque la fui modificando, la fui acomodando a lo que yo necesitaba hacer. Entonces acá no vas a ver tanta textura en el cielo y en las nubes y en los árboles de atrás porque yo la fui acomodando. Fíjate cómo queda en esta zona de acá. Esto era antes de esto. Bien, más o menos así se veía antes. Y luego las raíces utilicé la textura para armar algo base y después armé las formas que iba a tener la raíz. No me quedé con lo que me dio la textura. Obviamente después le voy a superponer algo de textura para poder jugar también con esa textura de la foto y sacarle algún provecho. Uno de los problemas que no pude prever porque fue una decisión que tomó la imprenta o tomó mi cliente al final fue el de la ventanita. Esta ventanita que ves acá está mucho más a la izquierda de la que salió impresa. La que salió impresa quedó en el medio. ¿Qué pasó? Me cortó todo. Prácticamente lo que yo intentaba hacer con esto era que pudiese ver la escena de los personajes y acá armar una especie de punto focal para que se pueda llegar a apreciar la escena sin tener que mostrar todo el resto de la ilustración y que quede como medio inconcluso el tema del árbol y el espacio y todo lo que se ve alrededor. Que te llame la atención que era eso, porque había dos personas caminando como si fuese arriba de una raíz y tener el espacio encima. Entonces que te lleve de última a agarrar la caja y ver del otro lado y poder ver la ilustración. Si te fijas, también está tapando gran parte de lo que sería lo importante, el foco de la ilustración. Entonces, por eso insisto en que hay que tener en cuenta siempre cómo va a estar recortada la caja. O sea que si no tenés en cuenta todo eso, cómo va a estar recortada la caja, dónde van a ir las ventanas, si es que necesita ventanas, dónde van a ir los logos, el texto, las advertencias, todo. El código de barras es importantísimo, es una verga gigante así grande, un bloque muy molesto dentro de lo que es el diseño. Si no tenés en cuenta todo eso, puedes hacer la mejor ilustración que te haya salido en toda tu vida y va a perderse entre todo ese mar de información por no haberlo tenido en cuenta. Y así quedaría la ilustración final, sin nada de packaging ni nada por el estilo. Sería más o menos la idea de este árbol místico que en su historia le tendría que cambiar varias cosas, varios detalles que le veo, podrían mejorarse, pero fíjate, son todas manchas y textura, nada más. Y esta es la entrega de la caja. Fíjate que solamente tenía el logo de la empresa, el lugar donde iba a estar la ventana que mostraría el producto y no mucho más. El resto fue toda información que puso el cliente. Acá se puede apreciar un poco mejor las raíces y la ilustración completa. En fin, contame, ¿vos alguna vez hiciste una ilustración como esta, como para un packaging? ¿Cómo quedó la impresión luego? ¿Alguna vez pensaste en todas estas cosas que tenías que tener en cuenta a la hora de hacer una ilustración para una caja, por ejemplo? Déjame en los comentarios que me encantaría leerte. Y a pesar de todos los errores que después encontré en esta caja,
Me sirvió un montón poder verla en físico para poder evitar cometer esos mismos errores en el futuro. Eso es algo que está muy bueno, que charlen con sus clientes cuando terminen de hacer un trabajo. Aunque me hubiese gustado que mi cliente me mande la caja con el dado, cosa que no hizo. Maldito rata. Pero es muy bueno tener esta información. El producto final, la caja hecha. Bueno, te lo mandás a imprimir vos y lo armás. Pero no va a ser nunca lo mismo. Porque hay un montón de cosas que pueden variar y pueden cambiar durante el proceso de impresión. Y si te gustó este video, déjame tu like, suscríbete, activa la campanita. Acordate que subo estos videos completos, sin cortes, sin mi cara, sin mi análisis, a Patreon y a Gamebro, de forma totalmente gratuita para que lo puedas bajar y analizar a tu ritmo, a tu tiempo. E incluso hay un montón de otras cosas que no abarqué y que vas a poder ver en esos videos, que seguramente pueden ayudarte un montón. Nos vemos en el próximo video.